Velocidad, potencia y estabilidad son las tres características que definen esta nueva Mondraker Level. Esta e-bike no es lo que parece, esconde más de un secreto que nos salta a la vista. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en este nuevo vídeo os voy a comentar las impresiones que he tenido tras un mes de uso intenso de mi nueva y flamante Mondraker Level. Y es que el vídeo de la presentación lo lancé hace apenas 1 o 2 semanas, realmente llevo con esta e-bike desde la última semana de septiembre. Pero nos quito tiempo, empezamos con el vídeo. Lo primero que quiero comentar es que estamos ante la nueva Level XR, cuyo vídeo de presentación os lo dejo por aquí. Este modelo de Mondraker está enfocado al enduro más radical y es algo que salta a la vista fácilmente. Suspensión de 180 mm de recorrido en la horquilla y 170 mm en el eje trasero, disposición mullet de ruedas, cuadro de aluminio, batería de 800 vatios/hora, geometría agresiva y un centro de gravedad bajo son las características que definen por completo esta máquina de devorar bajadas. Y una cosa que no quiero pasar por alto es la talla. Esta Level es la talla ML, equivalente a la talla L de cualquier otro fabricante. Yo mido 1,84 m y he tenido dudas entre si elegir la L o la ML. Y al final, probando ambas tallas de la Crafty, que tienen las mismas medidas aproximadamente que esta Level, me decanté por la ML, ya que su geometría se parece mucho más a mi bicicleta de enduro y bike park, la Propine Spindrift CF5 en talla L. Y es que en esa bici voy perfecto de talla, siento que me queda como un guante. Así que, a pesar de haber encargado inicialmente la talla L, acabé cambiándola por la ML. Y tengo que deciros que menos mal que lo hice, porque en esta ML voy espectacular. Siento que tengo la capacidad de llevar la e-bike por donde quiero y no por donde ella me lleva. Por otro lado, no dejé perder la ocasión para ponerle un vinilo Ride Wrap que cubre prácticamente la totalidad del cuadro, sobre todo aprovechando que en ALH Bike, con la compra de una Mondraker, este mes nos regalan el vinilo y su instalación, así que había que aprovecharlo. Pero este vídeo es de mis primeras impresiones tras prácticamente un mes usándola, así que vamos a empezar hablando del corazón de esta e-bike y uno de los puntos que más he notado a mejor con respecto al cambio de bike. Estoy hablando del motor. La nueva Mondraker Level equipa el motor Bosch CX de quinta generación y junto con su batería de 800 vatios/hora hacen que este monstruo pueda con todo. La modularidad y configuración de este motor no tiene nada que ver con mi anterior Shimano EP8. Actualmente lo tengo configurado de la siguiente manera. Tengo 4 modos disponibles: el Tour Plus, el Auto, el MTB Plus y el Turbo. La configuración de serie traía el Eco Plus y no tenía el Auto. Pero en este caso lo que he hecho ha sido bajar el Tour Plus bastante, hasta los 40 Nm de par máximo, el Auto también lo he bajado a 60 Nm y el modo EMTB Plus lo he dejado de serie. Y el turbo sí lo he subido a 100 Nm y 750 vatios de potencia pico. Lo que sí he echado en falta con respecto a mi motor anterior Shimano es el tema de los perfiles. En ese motor Shimano tenía configurado un perfil con los modos muy reducidos en par y potencia para tener una autonomía máxima y en otro perfil con la asistencia más elevada para esas salidas rápidas de por la tarde en la que apenas tenemos 1 hora o hora y media para hacer 2 o 3 bajadas rápidas. Pero en sensaciones, la bicicleta se siente muy capaz de subir por todos lados. La manera de entregar la potencia que tiene este Bosch de quinta generación no tiene nada que ver con el anterior de cuarta, que se siente mucho más tosco y nervioso. Y un detalle bueno desde el punto de vista de la dinámica es que la batería, a pesar de ser tan gorda, está situada lo más abajo posible, al igual que el motor. Y eso, en conjunción con un sistema de suspensión, del que hablaremos más adelante, que esconde el amortiguador y lo sitúa aún más abajo, hace que el centro de gravedad se sitúe lo más pegadito al suelo posible, haciendo que la bicicleta se note muy estable, sea ágil en subidas y para nada tienda a encabritarse cuando pedaleamos en una trialera de subida con el sillín abajo del todo. Paso ahora a hablar de las suspensiones, y es que aquí tenemos un viejo conocido. El amortiguador es el Öhlins TTX22 M.2 de muelle, uno de los amortiguadores más sensibles y capaces del mercado con una capacidad de absorción espectacular. De hecho, en el canal hace poco comparamos este mismo modelo con su hermano de aire. Os dejo por aquí el vídeo de la comparativa. El tren delantero se ve acompañado de la Öhlins RXF38 M.3. Estéticamente es un calco del modelo anterior, la M.2, pero hay cambios internos que hacen que sea una horquilla mucho más suave y cómoda. Esta puede ser una buena idea de vídeo, la comparación de la Öhlins M.2 con la M.3, así que suscríbete al canal para no perdértelo y por supuesto dale un buen like si te está gustando el vídeo. El tema es que esta e-bike con este set de suspensiones parece traída de otro mundo.
Las sensaciones bajando han sido espectaculares, y no solo por el aplomo que tienen y por su sensibilidad, sino que la respuesta que brindan cuando les aprietas es muy buena. Al contrario que su hermana pequeña, la Mondraker Crafty, que prefería el último tercio del recorrido de la suspensión, a esta Level le gusta más ir en una zona media de la suspensión, maximizando el soporte y garantizando que no sea tan fácil hacer un tope. En definitiva, que es notablemente más progresiva que la Crafty, y además ese recorrido extra se nota muchísimo. Y justo ahora vamos a hablar de las sensaciones en marcha. Subiendo hay que decir que sube como cualquier otra e-bike de este tipo, es decir, no se puede olvidar que es una e-bike pesada con mucho recorrido. Lo sé, muchos de vosotros me han preguntado por el peso y lo diré al final del vídeo en las conclusiones. El tema es que el mero hecho de subir por pistas es una sensación común a muchas otras e-bikes. Ahí no tiene nada de especial. Sin embargo, al realizar subidas por trialeras y por pasos mucho más técnicos, la cosa cambia. Gracias a que el motor entrega la potencia de forma natural, es difícil perder la tracción cuando vamos trepando por piedra. Además, el eje de pedalier tampoco está situado en una zona demasiado baja, por lo que unido a unas bielas de tan solo 160 milímetros es complicado golpear con los pedales en piedra. Insisto en el tema del centro de gravedad situado lo más abajo posible. Esto es fundamental para no perder el equilibrio al subir pasos complicados o al maniobrar con la bicicleta cuando se sube por sitios ratoneros. Y es que esta Mondraker Level permite subir por sitios muy complejos a pesar de sus características enfocadas al descenso. Y ya que lo comentamos, vamos a hablar justo ahora de eso. ¿Cómo baja esta e-bike? ¿Cómo se siente? Pues dejadme que os muestre una cosa. Llevo unas cuantas semanas con ella y tan solo durante las 3 primeras salidas ya estaba pulverizando los tiempos que tenía registrados en Strava con mi anterior e-bike. Y eso que el campo no está en su mejor momento ni de lejos. Y tampoco es que me haya hecho todavía 100% a la bicicleta. Pero los números no engañan. Esta Mondraker Level es una e-bike enfocada a una cosa: bajar lo más rápido posible. Un aspecto que me encanta es la respuesta que tiene al apretarle en una curva o en algún apoyo. Se siente como sales disparado de la curva, ya que confías en que la suspensión haga su trabajo. Es una e-bike que te invita a tirarte por cualquier lado con total seguridad. Pide velocidad y es increíblemente ágil cuando vas rápido en ella. Aunque si te atascas un poco o vas en pistas menos rápidas, peca un poco de torpeza y cuesta meter a la trazada. Es increíble lo pegadita que siempre va al suelo. Por muy roto que está el sendero, esta e-bike siempre encuentra tracción en las ruedas. Lo que no termina de gustarme del todo es la brusquedad con la que sale de saltos o de empalmadas. Y esto tiene mucho que ver con el peso. Cualquier gesto de movimiento extremo de la e-bike para posicionarte bien en una curva o para empalmar un tramo de bajada con otro para darle velocidad requiere de un esfuerzo extra por nuestra parte. Siento que hacer un bunny hop sencillito es mucho más difícil de hacer en este bike, pero por contra disfrutamos de un aplomo muy bueno y de mucho confort a alta velocidad. Con todo esto que he dicho, lo que quiero transmitir es que esta nueva Mondraker Level es una bicicleta prácticamente de descenso a la que se le ha puesto un motor y una buena batería. En resumen, se trataría de eso. Y para acabar con este vídeo quiero comentaros algunos detalles que me han gustado mucho de esta e-bike y otros que no tanto. Y por supuesto, para terminar el vídeo con un buen sabor de boca, empezamos con lo malo. Primero, es una e-bike pesada en talla ML con inserto Tecnomus en la rueda trasera y con pedales Cran Brothers Mallet Enduro ha dado un peso total de 26,2 kilos. Lo que no es poco, pero teniendo en cuenta que es un monstruo de aluminio con este carácter, con estas suspensiones y con este enfoque, tampoco me parece demasiado. Segundo, y es que hay que hacerse a ella, es una e-bike que pide velocidad. Y si nuestros senderos son lentos o nosotros nos vamos del todo fluidos, tiende a atascarse un poco y requiere de habilidad para moverla rápido. Y tercero, es cara de cojones. Entiendo que este en concreto es el modelo tope de gama y su PVP son casi 10.000 euros y que por lo que Mondraker pide por ella que no traiga el motor Boss Race ni el buje E13 con el sistema Sidekick, me parece un poco decepcionante. Pero si hablo de lo bueno, empezaré diciendo que el setup de las suspensiones es ideal. Tanto el revalvulado del amortiguador como la horquilla son una auténtica locura. Realmente tienen un compromiso excepcional entre sensibilidad, firmeza y absorción. También repetiré que es una e-bike muy rápida y muy estable. La Mondraker Level pide alegría en todo momento y se lleva muy bien con las altas velocidades. Otra cosa que apenas he mencionado es que para ser un monstruo tan pesado, la e-bike se mueve muy bien a alta velocidad. Mi anterior e-bike, que pesaba 2 kilos menos, no se movía tan ágil como esta cuando vamos rápido,
ni por asomo. Otra cosa que me gusta es que la Level tiene garantía de por vida en su cuadro, que es algo bastante interesante por si tuviéramos algún problema en el futuro, aunque evidentemente todos esperamos no tener que hacer uso de dicha garantía. En fin, mis queridos amigos, espero que este vídeo os haya servido para conocer más a fondo esta nueva Mondraker Level. Como veis, estoy contentísimo de tenerla y si tenéis dudas con respecto a ella, os dejo que los dejéis en los comentarios y así nos ayudamos entre todos, que sé que sois varios los que tenéis la Level. Por cierto, esta Mondraker Level es una bicicleta de firma española y si queréis conocer otras muchas e-bikes españolas, no os podéis perder este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.